Pues voy a empezar con el tema 10 de la química de segundo bachillerato y vamos a ver la electroquímica, la parte de teoría. En este tema de electroquímica vamos a ver primero las pilas galvánicas, después la predicción de las reacciones redox y la espontaneidad, y luego la electrolisis, la ley de Faraday. Vamos a ver primero unas ideas iniciales. En las reacciones redox se produce una transferencia de electrones desde el reductor hasta el oxidante. Estos electrones pasan directamente entre las dos especies, oxidante y reductora, pues están juntas. La electroquímica es, de forma muy general, la parte de la química que estudia la transformación entre la energía química de un proceso de reacción redox y la energía eléctrica. Según el sentido de la transformación energética que se realice, dividiremos la electroquímica en dos bloques: las pilas galvánicas, que también se pueden llamar células galvánicas, pílulas, células voltaicas o pilas o células electroquímicas, o también simplemente pilas. Son dispositivos que consiguen hacer pasar los electrones que intervienen en un proceso redox a través de un circuito eléctrico. Es decir, los electrones que cede el reductor pasan a través de un circuito eléctrico antes de llegar al oxidante. Se genera así una corriente eléctrica a partir de una reacción química espontánea. La electrólisis es el proceso inverso al anterior, es decir, mediante una corriente eléctrica externa se puede conseguir que tenga lugar una reacción química que no es espontánea, un proceso redox no espontáneo. Primero veremos las pilas galvánicas, vamos primero a describirlas, veremos después lo que es el electrodo estándar de hidrógeno, qué es el potencial estándar de electrodo y qué es el potencial de una pila. Vamos a ver la descripción de las pilas galvánicas. Una pila galvánica es un dispositivo que permite producir una corriente eléctrica a partir de una reacción de oxidación-reducción espontánea. Vamos a ver cómo construir una pila sencilla para que a partir de ella establezcamos la terminología que se va a utilizar. Es importante analizar el funcionamiento de una pila con cierto detenimiento para que entendáis todas sus partes. Primero, proceso redox que se pretende utilizar para montar una pila. Por ejemplo, vamos a utilizar el cobre y el zinc. Cuando el zinc metálico se pone en contacto con una disolución acuosa de sulfato de cobre 2, se observa a simple vista, veis en la imagen, que la disolución va perdiendo el color azul característico de los iones cobre 2+ disueltos, mientras que el zinc se va recubriendo de un precipitado oscuro rojizo de cobre metálico. La reacción que tiene lugar en su forma molecular sería sulfato de cobre más zinc para dar sulfato de zinc más cobre. Las semireacciones del proceso las veis aquí en la tabla: cobre 2+ acuoso más 2 electrones para dar cobre sólido, zinc sólido menos 2 electrones para dar zinc más 2 acuoso y la reacción iónica. Es decir, el zinc, que es el reductor, cede 2 electrones al cobre 2+ en disolución, que se reduce a cobre metálico y se deposita sobre el trozo de zinc sumergido. En términos de moles, por cada mol de zinc que se oxida, un mol de cobre 2+ se reduce, transfiriéndose en el proceso 2 moles de electrones, o sea 12,044 por 10 a la 23 electrones. 2. El montaje de la pila galvánica. La pila que se puede formar aprovechando el proceso redox que hemos visto antes se suele denominar pila de Danieli. Fue inventada en 1836 por John Frederick Danieli. Se trata de aprovechar los electrones que se transfieren en el proceso para crear una corriente eléctrica. Para ello, hay que evitar el contacto directo entre el zinc y la disolución de cobre 2+, es decir, separar las dos semireacciones redox. Se fuerza así a los electrones a pasar por un circuito eléctrico externo. En la figura que veis ahí se muestra el esquema de la pila de Danieli. Una lámina de zinc, electrodo, se introduce en el recipiente que se llama celda, que contiene una disolución de sulfato de zinc.
la otra lámina de cobre, también electrodo, se introduce en otro recipiente, que es otra celda que contiene una disolución de sulfato de cobre 2. Ambas láminas están conectadas a través de un cable conductor por el que pasa la corriente eléctrica. Un voltímetro nos permite conocer la diferencia de potencial entre los dos electrodos. Para asegurar la continuidad eléctrica del circuito, se conectan ambas celdas a través de un puente salino. Un puente salino no es más que una disolución saturada de cloruro potásico, un electrolito inerte, pero en vez de utilizar agua como disolvente se utiliza un gel como agar-agar. No es el único tipo de conexión entre las dos celdas que se puede hacer. Aquí solo nos interesa su función, que es asegurar la continuidad eléctrica del circuito. La disposición del dibujo, celda de zinc a la izquierda y celda de cobre a la derecha, no ha sido aleatoria. Lo veremos ahora cuando explicaremos paso a paso cómo funciona la pila. Vamos a ver ahora el funcionamiento de la pila. Con el dispositivo anterior hemos conseguido aislar las dos semireacciones redox, obligando a los electrones a pasar a través del circuito eléctrico que une los dos electrodos. Para ver cómo funciona haremos un seguimiento de la corriente eléctrica a través del circuito completo. En el electrodo de zinc, que lo veis ahí en la imagen, tiene lugar la oxidación. Parte del electrodo se disuelve en la disolución de sulfato de zinc, zinc menos 2 electrones para dar zinc acuoso. Es decir, que la disolución de sulfato de zinc aumenta en concentración de zinc 2+. El electrodo de zinc está, lo que se dice, adelgazando. Los dos electrones están obligados a recorrer el circuito, la imagen, hasta llegar al electrodo de cobre. Los iones cobre 2+ cercanos al electrodo captan estos dos electrones, es decir, se reducen, depositándose sobre el electrodo de cobre metálico. O sea, Cu2+ acuoso más 2 electrones para dar Cu sólido. En este caso se dice que el electrodo de cobre está engordando. Por cada átomo de cobre que se deposita en el electrodo hay un ion sulfato en la disolución que migra hacia el puente salino, donde es neutralizado su carga eléctrica por dos iones potasio más que pasan del puente a la disolución, por eso es necesario el puente salino. Por cada dos iones de potasio que pasan a la celda del cobre, los iones cloruro pasan a la celda del zinc. Se mantiene así la neutralidad de carga en el puente salino. Los dos iones cloruro que han pasado a la disolución son los que neutralizan el catión zinc 2+, que había pasado a la disolución en el primer paso. Se ha cerrado, por tanto, el circuito. Si lo unimos todo, vemos el proceso global. En la disolución de sulfato de zinc, el zinc 2+, el zinc se convierte en zinc 2+, cede dos electrones que pasan por la corriente, por el circuito, que pasan al cobre, que le hace que se pase a cobre 2+, y el sulfato que sobra se unirá al potasio más y el cloruro al zinc 2+, que se deposita en la primera celda. Veremos ahora la terminología y la notación abreviada. Llamaremos ánodo, hacia donde van los aniones, al electrodo contenido en la celda donde se produce la oxidación. Así se generan los electrones y por tanto es el polo negativo de la pila. Por convenio, en la representación y notación de una pila se escribe a la izquierda. Llamaremos cátodo, hacia donde van los cationes, al electrodo contenido en la celda donde se produce la reducción. Aquí, los electrones procedentes del ánodo dan lugar a la reducción, es el polo positivo de la pila. Por convenio, en la representación y en la notación de una pila, se escribe a la derecha. Una manera fácil de recordar el proceso asociado al ánodo o al cátodo es que el proceso que empieza por vocal va con el electrodo que empieza por vocal, mientras que el proceso que empieza con consonante va con el electrodo que empieza por consonante, es decir, el ánodo con oxidación y en el cátodo la reducción.
Para expresar la composición de las pilas voltaicas se emplea una notación abreviada. Por convenio, la pila se representa de la siguiente manera. En el ánodo siempre se coloca a la izquierda el electrodo que hace de polo negativo, en este caso sería el zinc sólido, luego un separador, después la disolución contenida en la celda del polo negativo, que es la concentración de la especie que interviene en el proceso redox, zinc 2 más acuoso, doble barra que indica la existencia del puente salino o de una separación física de las dos celdas, la disolución contenida en el polo positivo, Cu2 más acuoso, y un separador, Cu, luego con el cátodo, Cu sólido. La estandarización de las pilas implica además que las disoluciones en las celdas sean 1 molar de las especies oxidante y reductora. El potencial de una pila depende de la concentración de las especies que se oxidan y se reducen. En cualquier caso, y sea cual sea la concentración de dichas especies, también se debe de indicar en la notación de la pila, que quedaría definitivamente de la siguiente manera. Zinc sólido barra zinc 2 más acuoso 1 molar doble barra Cu2 más acuoso 1 molar barra Cu sólido. El voltímetro colocado en la pila galvánica tiene la misión de medir la diferencia de potencial que existe entre los dos electrodos. En el caso de la pila de Danieli anterior, a 25 grados centígrados, el potencial de una pila, que también depende de la temperatura, la diferencia de potencial es de 1,10 voltios. Donde llamaremos con la letra E a la diferencia de potencial entre los electrodos. E super 0 indica que se trata de condiciones estándar, 25 grados centígrados y una atmósfera de presión, y de concentraciones 1 molar de las especies tanto oxidante como reductoras en disolución. Vamos a ver ahora el electrodo estándar de hidrógeno. Como se ha visto, el voltímetro mide la diferencia de potencial entre los dos electrodos. No es posible, por lo tanto, en el caso anterior, en la pila de Danieli, conocer el potencial de un electrodo por separado. No obstante, podemos asignar un valor absoluto de potencial a un electrodo determinado y si lo enfrentamos a otro, daremos por convenio un potencial igual a 0. El electrodo que se elegido es el electrodo estándar de hidrógeno, también electrodo normal de hidrógeno se llama, al que se le asigna un potencial estándar de 0 voltios. E super 0 igual a 0,00 voltios. El electrodo estándar de hidrógeno, lo veis ahí en la imagen, es un electrodo de gases. Este tipo de electrodos permite utilizar procesos redox en los que intervienen gases en pilas galvánicas. En el electrodo estándar de hidrógeno consiste en una lámina de platino que está sumergida en una disolución de ácido clorhídrico 1 molar a 25 grados centígrados, por la que burbujea hidrógeno a presión de una atmósfera. Se utiliza platino porque es un metal inerte que difícilmente se corroe y que cataliza con eficacia la reacción de reducción de protones y otras reacciones de reducción en la que intervienen gases, ya que estos se fijan a la superficie para facilitar la transferencia de los electrones. La notación abreviada del electrodo de hidrógeno es: cuando actúa como ánodo, es decir, una oxidación, que sería el polo negativo, es decir, el hidrógeno, se oxida a 2DH+, sería platino sólido barra H2 gas 1 atmósfera, H+ acuoso 1 molar, doble barra. Cuando actúa como cátodo, en reducción, el polo positivo, sería 2DH+ acuoso para dar hidrógeno gas, sería doble barra H+ acuoso 1 molar, H2 gas 1 atmósfera, barra platino sólido. El potencial estándar del electrodo. El potencial estándar de un electrodo es la diferencia de potencial medida en una pila formada por ese electrodo y el electrodo de hidrógeno, ambos en condiciones estándar. Veremos a continuación, a modo de ejemplo de aplicación, las pilas galvánicas que permitirían medir los potenciales estándar del cobre y del zinc que hemos visto en la pila de Danieli. El potencial estándar del cobre frente al electrodo estándar del cobre, el hidrógeno se oxida, de manera que la pila sería platino sólido, hidrógeno gas 1 atmósfera, hidrógeno H+ acuoso 1 molar,
cobre 2+, acuoso 1 molar, cobre sólido. Es decir, en el ánodo la oxidación del polo negativo, el hidrógeno pasa a 2DH+, en el cátodo en la reducción polo positivo el cobre 2+ pasa a cobre, la reacción global la veis ahí. Un voltímetro colocado entre estos dos electrodos medirá en estas condiciones estandarizadas 0,34 voltios. Este potencial se asigna en su totalidad como potencial del electrodo de cobre, ya que por convenio damos al potencial del electrodo de hidrógeno el valor de 0. Así que el potencial de la pila será el potencial del electrodo cobre 2+ de la reducción oxidación cobre 2+ a cobre, que es 0,34. Como en el cátodo tenemos la reducción del cobre, este potencial es el que se asigna al proceso y se denota como potencial estándar de reducción del cobre, más concretamente del electrodo cobre 2+ cobre. Potencial estándar del zinc. Frente al electrodo estándar del zinc, el hidrógeno se reduce, de manera que la pila sería zinc sólido, zinc 2+ acuoso 1 molar, H+ acuoso 1 molar, H2 gas, 1 atmósfera, platino sólido. Es decir, en el ánodo, el polo negativo, la oxidación, el zinc pierde 2 electrones y se convierte en zinc 2+ acuoso. En el cátodo, la reducción del polo positivo, 2 de H+ se convierte en hidrógeno gas. ¿Veis la reacción global? Si colocamos un voltímetro entre estos dos electrodos, mide en condiciones estandarizadas 0,76 voltios. Este potencial se asigna en su totalidad como potencial del electrodo de zinc, ya que por convenio hemos dado al electrodo de hidrógeno un valor de 0. O sea que el potencial de la pila es el potencial de zinc a zinc más 2, que es 0,76 voltios. Como en el ánodo tenemos la oxidación del zinc, ese potencial es el que se asigna al proceso de pérdida de 2 electrones del zinc para dar zinc 2+ acuoso. Y se denota como potencial estándar de oxidación del zinc, más concretamente el electrodo zinc a zinc más 2. Ahora bien, a la hora de tabular los potenciales estándar se suele recurrir siempre a potenciales de reducción, que coinciden, porque son procesos reversibles, en valor absoluto con los de oxidación, pero cambiando de signo. Es decir, que si el potencial de oxidación del zinc es 0,76, el de reducción es menos 0,76 voltios. Se puede seguir el mismo procedimiento para los diferentes electrodos estándar de elementos y de especies químicas que tengan propiedades redox, obteniéndose una serie de potenciales estándar de reducción, como lo que se recoge en la imagen que tenéis ahí a la derecha. En la tabla, el signo negativo de los potenciales de reducción nos dice que respecto a la reacción del electrodo normal de hidrógeno, el proceso de reducción que se plantea no es espontáneo. El proceso espontáneo es el contrario, el de oxidación. Cuanto mayor sea el potencial de reducción, es decir, cuanto más positivo sea, mayor es la tendencia del electrodo a reducirse, es decir, mayor es su poder oxidante. En la tabla que vemos aquí, el mayor poder oxidante corresponde al flúor. Cuanto menor sea el potencial de reducción, es decir, cuanto más negativo sea, mayor es la tendencia del electrodo a oxidarse, es decir, mayor tiene su poder reductor. En la tabla que se ofrece, el mayor poder reductor corresponde al litio. La tabla de potenciales de reducción nos permitirá, en los siguientes apartados que veremos a continuación, calcular el potencial de una pila formada por cualquier pareja de electrodos y predecir si el proceso redox será espontáneo o no. Pasamos a ver cómo se calcula el potencial de una pila. Con los datos de la tabla de potenciales de reducción, podemos calcular la fuerza electromotriz de una pila formada por cualquier pareja de electrodos, así como predecir la polaridad de la misma. Debemos tener en cuenta que el polo negativo, el ánodo donde se produce la oxidación, será el electrodo de menor potencial, es decir, el de potencial más negativo o menos positivo. El polo positivo, el cátodo, donde se produce la reducción, será por tanto el electrodo de mayor potencial, es decir, el del potencial más positivo o menos negativo.
El potencial estándar de la pila formada o fuerza electromotriz de la pila será la suma de ambos potenciales. Si hemos seguido el convenio de notación de la pila, el cátodo estará a la derecha y el ánodo a la izquierda. Veremos el procedimiento de trabajo en unos ejemplos. El problema 1 nos dice que predicamos la fuerza electromotriz y las polaridades en las pilas formadas por los electrodos normales de hierro 2 hierro y aluminio más 3 aluminio. Primero, los potenciales de reducción de los dos electrodos los tomamos de la tabla, son el del hierro más 2 a hierro menos 0,44 voltios y el del aluminio más 3 menos 1,66. El potencial más negativo es el electrodo de aluminio, que será por lo tanto el polo negativo o ánodo, es el que sufre la oxidación, así que el aluminio pierde 3 electrones para pasarse a aluminio más 3. El potencial menos negativo es del electrodo de hierro, que será por tanto el polo positivo o cátodo, y el proceso que sufre será hierro 2 más para dar hierro sólido. Por tanto, ajustando las semireacciones, vemos ahí en la tabla, ponemos los potenciales. La notación abreviada de la pila sería aluminio sólido, aluminio 3 más, acuoso 1 molar, hierro 2 más, acuoso 1 molar, hierro sólido. Y la fuerza electromotriz de la pila sería 1,66 menos 0,44 igual a 1,22 voltios. Hay que fijarse en este ejemplo que acabamos de ver, en que hemos cambiado el signo del potencial del electrodo en el ánodo, ya que el proceso que tiene lugar es el inverso al que se anota en la tabla de potenciales de reducción, que es la oxidación. También debemos tener en cuenta que, aunque el ajuste del proceso redox ha exigido el uso de coeficientes estequiométricos para igualar los electrones, porque la semireacción del ánodo se ha multiplicado por 2 y la del cátodo por 3, en cambio los potenciales del electrodo correspondientes permanecen inalterados. Esto es debido a que el potencial de un electrodo es una propiedad intensiva, que no depende de la cantidad de materia, ya que al multiplicar una reacción redox por un número n, aumenta n veces la corriente eléctrica, el número de electrones, pero el potencial no se modifica. Vemos otro ejemplo en el que me piden lo mismo, que prediga la fuerza electromotriz y la polaridad de una pila formada por los electrones normales de hierro y cobre. Los potenciales de reducción de los dos electrodos los tomamos de la tabla, el del cobre es 0,34 y el de la plata 0,80. El potencial menos positivo es el del electrodo de cobre, que será por tanto el polo negativo o ánodo, y el proceso que sufre es la oxidación. El cobre pierde 3 electrones y se convierte en cobre 3 más. Cobre 2 más, perdón, pierde 2 electrones. El potencial más positivo es el electrodo de plata, que será por tanto el polo positivo cátodo, y lo que sufre es una reducción. La plata más un electrón pasa a plata. Si ajustamos las dos semireacciones, lo veis ahí con los potenciales y la ecuación ajustada. La notación abreviada de la pila, que son electrodos normales en condiciones estándar, sería cobre 2 más acuoso 1 molar, plata más acuoso 1 molar, plata sólido. Y la fuerza electromotriz de esta pila sería 0,46 voltios. Otro ejemplo más, en este caso serían las pilas formadas por electrodos normales de hierro, de cloro y platino, y aluminio, cloro y cobre. Los potenciales de reducción de los dos electrodos tomados de la tabla son del cobre 0,34 y del cloro a cloruro 1,36. El potencial menos positivo es el electrodo de cobre, que será por tanto el polo negativo o ánodo, donde se sufrirá la oxidación. El cobre pierde 2 electrones para dar cobre 2 más, y el potencial más positivo es el del electrodo de cloro, que será por tanto el polo positivo o cátodo. El proceso que sufre será cloro gas más 2 electrones para dar 2 de cloruro. Ajustamos las reacciones, las sumamos para dar la reacción global, y la notación abreviada de la pila, en condiciones estándar y electrodos normales, sería cobre sólido, cobre 2 más acuoso 1 molar, cloro menos acuoso 1 molar, cloro 2 gas 1 atmósfera, platino sólido. La fuerza electromotriz de la pila será 1,02.
Aquí os voy a hablar una pequeña ampliación que es la ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst se usa para hallar el potencial de reducción de un electrodo cuando las condiciones no son las estándares. Hemos estado viendo todo el rato concentraciones 1 molar, presión de una atmósfera y 25 grados centígrados. La ecuación se llama así por el científico alemán Walther Nernst, que fue quien la formuló. Entonces, la ecuación de Nernst se puede expresar de la siguiente manera. El potencial en condiciones que no son estándar es igual a la potencial estándar menos 2,3 RT partido de NF logaritmo de Q. Donde 0 es el potencial estándar, R es la constante de los gases, pero en esta vez tiene que estar en julios mol Kelvin, 8,31. T es la temperatura en Kelvin, N el número de electrones transferidos en la reacción, F es la constante de Faraday, que son 96.487, aunque se suele poner 96.500 coulombios por mol, y Q es el cociente de la reacción. Si estandarizamos a 25 grados centígrados teniendo en cuenta los valores de R y F, la ecuación de Nernst nos quedaría como E igual a E sub 0 menos 0,0592 partido por N logaritmo de Q. Esta expresión se puede utilizar para un proceso global o para determinar el potencial corregido de un solo electrodo. Por ejemplo, en una pila podemos comprobar que para ajustar la reacción se precisan 6 electrones y por tanto me quedaría E igual a E sub 0 menos 0,0592 partido 6 logaritmo de la concentración de aluminio 3 más al cuadrado partido de Z2 más al cubo. Ahora bien, si solo queremos el potencial corregido del cátodo, entonces solo utilizaríamos los 6 electrones y el zinc en el denominador de la Q. Predicción de reacciones redox, espontaneidad de las reacciones redox. Bien, vamos a ver cómo predecir y cómo saber la espontaneidad de una reacción redox. Los potenciales normales del electrodo miden la tendencia relativa a realizarse el correspondiente proceso de reducción. Es lo que se ha realizado en los 3 ejemplos que hemos visto antes. A la vista del valor relativo de los potenciales normales del electrodo de las 2 semirreacciones redox, semiprocesos, podemos saber cuál será realmente el que se reduce y cuál será el que se oxida. Por lo tanto, una reacción redox es espontánea si es positivo el valor de la fuerza electromotriz o potencial estándar de la pila, que podrían formar las 2 semirreacciones que constituyen la reacción redox en la ecuación correspondiente. Si el potencial estándar es positivo, la reacción es espontánea, y si el potencial estándar es negativo, la reacción es no espontánea. No debemos olvidar que los procesos redox globales son equilibrios, es decir, si un proceso redox no es espontáneo en el sentido en el que lo hemos escrito, no quiere decirse que sea imposible, sino que el equilibrio redox estará muy desplazado hacia la izquierda. Vamos a ver algunos ejemplos. En este problema nos dice que razonemos si se produce alguna reacción en condiciones estándar al añadir zinc metálico a una disolución acuosa de plomo más 2 y plata metálica en una disolución acuosa de plomo más 2. Me dan los datos, tenemos las 2 semirreacciones, zinc más 2 electrones para dar zinc con un potencial de menos 0,76, la del plomo con menos 0,13. Si suponemos que en contacto en un sistema químico como el mayor potencial de reducción, el menos negativo en este caso, corresponde al electrodo de plomo, tendrá lugar este proceso y el zinc se verá obligado a efectuar el proceso contrario al expresado arriba, es decir, se oxidará, o sea, que el zinc pierde 2 electrones y el plomo los gana. El potencial positivo del proceso global significa que es espontáneo, en el sentido en el que está escrito. Es decir, al añadir zinc metálico a una disolución de iones plomo más 2, se produce una oxidación del zinc que pasa a disolución en forma de iones N más 2 y una reducción del plomo que se deposita en forma de plomo metálico. En el apartado B escribimos las 2 semirreacciones. De nuevo, suponemos en contacto con un sistema químico como el mayor potencial de reducción, el positivo en este caso. Ponemos las 2 semirreacciones, hacemos el potencial y el potencial positivo del proceso global significa que es espontáneo en el sentido en el que hemos escrito la reacción. Ahora bien, el enunciado del problema describe el proceso contrario, es decir, añadir plata metálica a una disolución de plomo 2. O sea que el potencial en el proceso contrario sería de menos 0,93.
Este valor negativo de este potencial indica que el proceso no es espontáneo, es decir, no ocurre nada al añadir plata metálica a una disolución de plomo 2+. En el problema 5 me dice que prediga razonadamente si la siguiente reacción redox ocurrirá espontáneamente o no, en condiciones estándar y medio ácido. Que tomemos los datos de la tabla de potenciales normales de reducción. Las dos reacciones las veis ahí. El permanganato se reduce a manganeso 2+ y el cloro a cloro menos. Son las dos potenciales de reducción. Si las suponemos en contacto con un sistema químico, como el mayor potencial de reducción, el más positivo en este caso corresponde al permanganato, tendrá lugar este proceso. La oxidación sería la oxidación del cloro y la reducción del permanganato. El potencial de esta hipotética pila sería 0,15 voltios, que es un potencial positivo, que significa que es espontáneo en el sentido en el que lo hemos escrito y por lo tanto el proceso sí que tiene lugar. En el problema 6 me da los siguientes metales: aluminio, plata, oro, hierro y níquel, y me pide cuáles son atacados por el ácido clorhídrico. Un metal es atacado por un ácido que actúa como tal cuando la reacción conlleva el desprendimiento de hidrógeno. Así que si anotamos los potenciales de reducción de cada una de las especies que me dan, los veis ahí, y sabemos que estos potenciales son relativos respecto al potencial del electrodo estándar de hidrógeno, que da 0. Los potenciales de reducción cuyo valor es negativo frente al potencial de reducción del hidrógeno indican que el proceso no es espontáneo en el sentido en el que está escrito, es decir, el níquel, el hierro y el aluminio se oxidan cuando se les añade ácido, mientras que la plata y el oro no se ven atacados por el mismo. Las semirreacciones de oxidación que tienen lugar las veis ahí. Si tomamos cada una de estas semirreacciones a la semirreacción de reducción del ion H+, multiplicadas convenientemente para eliminar los electrones que se les transfieren, tendremos los procesos globales que veis ahí a continuación. Incluso también, sabiendo que el ácido es el clorhídrico, podemos escribir las ecuaciones moleculares. Sin embargo, como os he dicho, con la plata y con el oro no hay reacción. Vamos a ver ahora la electrólisis, la ley de Faraday. Electrólisis, ley de Faraday. Hasta ahora hemos visto que en una pila galvánica la energía química de una reacción redox espontánea da lugar a una corriente eléctrica. También hemos visto que el proceso inverso al que tiene lugar en una pila no es espontáneo y por tanto no tiene lugar, a no ser que desde el exterior le suministremos la corriente eléctrica necesaria para que el proceso no espontáneo tenga lugar. La electrólisis es el proceso en el que el paso de la corriente eléctrica por una disolución o por un electrolito fundido produce la reacción de oxidación-reducción no espontánea. Respecto a lo que hemos visto hasta ahora, hay que aclarar el significado del electrolito fundido. La conductividad eléctrica es el movimiento de cargas eléctricas a través de un cuerpo, eso ya lo sabíamos. El flujo de electrones a través de un metal es la forma más reconocida de corriente eléctrica. Los metales son llamados conductores de primera especie. El movimiento de iones positivos y negativos, cuando se acercan hacia los electrodos, es otra forma de conducir la electricidad a través de los cuerpos. Los iones se pueden mover cuando están presentes en una disolución y están sometidos a una diferencia de potencial entre los dos electrodos. Las sales disueltas generan estos iones y el movimiento de los aniones hacia el ánodo y los cationes hacia el cátodo nos producen una corriente eléctrica. Un cristal de una sal no conduce electricidad porque los iones están fuertemente sujetos a la red cristalina de la sal y el cristal es neutro. Hay el mismo número de cargas positivas que negativas. Una sustancia cristalina fundida ha liberado sus iones de la red cristalina. Los iones positivos y negativos tienen el movimiento libre que corresponde al estado líquido, sin estar en disolución. Una sustancia cristalina fundida también conduce la electricidad. Ya sea una sustancia cristalina en disolución o fundida, conduce la electricidad. Es un conductor de segunda especie.
Terminología y particularidades de la electrólisis. Las bases de la terminología ya se han establecido, pero la electrólisis tiene sus propias particularidades derivadas de la química del proceso. La cuba electrolítica es un recipiente en el que se realiza el proceso. Generalmente las cubas electrolíticas no tienen puente salino y ambos electrodos están sumergidos en una disolución única, o sea, es una única celda que se llama cuba. Los electrodos se siguen denominando ánodo y cátodo. El ánodo sigue siendo el electrodo al que se dirigen los aniones y el cátodo es el electrodo al que se dirigen los cationes. Ahora bien, como el proceso que tiene lugar es el contrario al que es espontáneo, ahora el ánodo es el polo positivo y el cátodo el polo negativo, al contrario que en las pilas galvánicas. Los electrodos, aunque en la polaridad es la contraria a la pila galvánica, el ánodo sigue siendo el electrón donde se produce la oxidación y el cátodo el electrodo donde se produce la reacción. Así que el único cambio es el signo de cada uno de los electrodos. El electrolito, en realidad, la electrólisis es la descomposición de una sustancia iónica disuelta o fundida. Esta sustancia la llamaremos electrolito. Os voy a poner varios ejemplos de procesos electrolíticos. Por ejemplo, la electrólisis del agua. Es un proceso que permite la descomposición del agua en sus elementos, hidrógeno y oxígeno. En el agua pura existen en muy pequeñas cantidades dos electrolitos procedentes de su disolución, que son el ion H+ y el ion OH-. Veis ahí la cuba electrolítica y las reacciones que tienen lugar. El potencial negativo indica que en condiciones estándar el proceso no es espontáneo y para que tenga lugar hay que aplicar una tensión igual al menos al potencial estándar de la pila correspondiente, pero que en realidad es bastante superior a este. También la electrólisis del cloro de sodio fundido, que es un proceso que se utiliza industrialmente para la obtención tanto de sodio como de cloro, y la electrólisis del cloruro de níquel 2 en disolución acuosa, que vemos que las electrólisis de las sales disueltas suele presentar algunas dificultades debido a que el agua puede interferir mediante su propia electrólisis, como hemos visto antes. En este caso, la reacción global no es espontánea y para que se verifique es necesario aplicar una diferencia potencial mayor que 1,61 voltios para vencer la energía química. Vamos a ver ahora la ley de Faraday. Existe una relación definida entre la cantidad de electricidad que pasa por una cuba electrolítica y la cantidad de productos liberados en los electrodos. Esta relación viene dada por la ley de Faraday, descubierta por Michael Faraday en 1832 aproximadamente. Concretamente, Faraday descubrió que la masa de una sustancia liberada por electrólisis es directamente proporcional a la cantidad de electricidad que ha circulado. Y la masa de diferentes sustancias liberadas por la misma cantidad de electricidad son directamente proporcionales a los equivalentes de las mismas. Actualmente, la ley de Faraday se puede expresar de la siguiente manera: m igual a m la masa molar partido de ZF por Q, donde m es la masa de la sustancia liberada por electrólisis, desprendida o depositada, según sea el caso, que debe de ir en gramos en este caso. M es la masa molar de la sustancia en gramos por mol. Z es el número de electrones que intervienen en el proceso por cada mol de sustancia que hemos obtenido. Q es la carga que ha circulado en coulombios. La carga que circula se puede conocer midiendo con un amperímetro la intensidad de la corriente en amperios que está circulando, así como el tiempo en segundos que ha circulado. La intensidad es la carga partida por el tiempo. F es la constante de Faraday, que es un Faraday que equivale a 96.465 coulombios por mol, que es la constante de Faraday. Y el valor de un Faraday se obtiene calculando la carga eléctrica de un mol de electrones. Como conocemos la carga de un electrón y el número de electrones que hay en un mol, veis ahí la expresión, me daría 96.485 coulombios por mol. Aquí veis un ejemplo. Se electroliza una disolución acuosa de ácido sulfúrico y se desprende hidrógeno y oxígeno. Pide la carga eléctrica y los moles de hidrógeno. Aplicando todo lo que acabamos de ver, primero tendríamos que hacer las semirreacciones, la reacción del proceso global
y luego aplicar la ley de Faraday. Aquí tenéis otro ejemplo, podéis ir viendo poco a poco. Y otro más. Y pues este ha sido el vídeo de teoría del tema 10, electroquímica, de la química del segundo de bachillerato. Mi nombre es Mercedes López Carvajales, os dejo la dirección de mi página web y mi correo electrónico por si queréis poneros en contacto conmigo. Bueno, pues este ha sido el vídeo, hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado, que os haya servido y si ha sido así, pues darle un like. Muchas gracias.